Hola, ¿cómo están? Soy Georgina, docente de la práctica de la materia, y bueno, vamos a resolver algunos ejercicios del estilo de los que tienen en la práctica 6, que es una práctica de análisis de función en varias variables. Vamos a buscar extremos. El primer enunciado que les quiero compartir es el siguiente. Dice: calcular máximos y mínimos locales y puntos silla de una función que viene dada por la siguiente fórmula: f de xy igual a e a la x cuadrado menos y al cuadrado en el exponente. Bueno, ¿qué son máximos y mínimos locales? Y eventualmente puntos silla. Yo por acá tengo mi resumen que me hice, que si quieren después se los puedo compartir, se los compartí a mis alumnitos para que tengan comprimida toda la información. En un principio, la definición de máximo o mínimo dice que un punto P es un máximo para F si la función en ese punto vale más que lo que vale la función en otros puntos alrededor del que estamos mirando, ¿sí? Y un punto será mínimo local si pasa al revés. F de P me da un resultado menor o igual que los valores de la función en un entorno del punto. Ahora, fíjense que esta definición primero no dice nada sobre la función, una función cualquiera, no me dicen que sea continua, diferenciable, ni nada. Es una definición bastante simple, la de ser un extremo. La cuestión es cómo encuentro. Yo acá, por ejemplo, tengo esta expresión que sea la x cuadrado menos y al cuadrado y realmente no me sé dar cuenta. Entonces uno lo primero que busca son candidatos. ¿Dónde buscar? No en la marea de todo R2, que sería el dominio de esta función, sino tener candidatos. Entonces, para buscar candidatos, la proposición que demostró Esteban en la teórica es que si uno tiene un extremo en un punto y uno tiene una función que existen sus derivadas parciales, entonces el gradiente de la función en ese punto vale 0. Por lo tanto, no es un sí solo sí, o sea que no es que si el gradiente me da 0, entonces voy a tener un extremo. Ya estuvieron practicando y saben que eso no pasa, pero sí me da una listita mucho más corta en la cual trabajar, porque en un principio me muevo en todo R2 y ahora me voy a mover solamente entre los puntos donde el gradiente me da 0. ¿Está bien? Fíjense que este caso, que no existe alguna derivada parcial, en este caso no lo tenemos porque nuestra función es muy linda. Es una función de clase C1, de clase C2, de clase todo lo que necesite. Por lo tanto, los puntos críticos que van a ser mis candidatos, mi lista, la voy a encontrar, busco puntos críticos, ¿sí? Resolviendo gradiente de f igual a 0 y 0, en este caso. Si fuera una función que sale de R3, tendría 0, 0, 0. Pero en este caso sale de R2. Bien, planteo gradiente. Derivada de esta función con respecto de x es e a la toda esta porquería por la derivada del exponente, que es 2x, o sea que me queda 2x por e a la x cuadrado menos y cuadrado. Y la derivada con respecto de y es e al mismo exponente por la derivada del exponente con respecto de y, que es menos 2i, o sea que nos queda menos 2i por e a la x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, y ahora tengo que buscar los xy donde se anula esta expresión. O sea, tengo dos ecuaciones, una para cada componente. Esto va a ser 0 y 0, sí, solo sí. Se cumplen simultáneamente esto y esto. Bueno, como la exponencial es estrictamente positiva, esto es estrictamente mayor que 0, lo mismo que acá, esto es estrictamente mayor que 0, la primera expresión se anula
solo si x es 0, y la segunda se anula solo si y es 0. Por lo tanto, el único punto que cumple las dos condiciones es xy igual a 0, 0. Punto crítico, uno solo. Si f llegara a tener algún extremo, el único candidato es este señor que está acá, que es el origen. Bien, entonces ahora yo tendría que ver si esto localmente es máximo o mínimo. Siempre que uno tiene puntos críticos va a ser útil la información de cuánto vale la función en ese punto. En este caso, f en 0, 0 vale e a la 0, que es 1. 0 menos 0, que es 0, que es 1. Ahora, así a simple vista no me sé dar cuenta si esta función alrededor del 0, 0 es más grande o más chica que 1 o ninguna de las dos cosas. Entonces, cuando estamos analizando una función así, sin restricciones, lo que tenemos para ayudarnos, voy a volver a mi resumen, es el criterio de la derivada segunda. Fíjense que nuestro modus operandi acá fue similar al que hacían en análisis del CBC. Buscaban puntos críticos de la función en los lugares donde no era derivable o en los lugares donde la derivada daba 0. Y una manera de decidir si los lugares donde la derivada diera 0 era máximo o mínimo era usar el criterio de la derivada segunda. Bueno, acá también tenemos criterio de la derivada segunda. Lo vimos para funciones con dominio en R2, que es el criterio del hessiano. El hessiano es esta matriz, que uno arma con las segundas derivadas de la función, y en el caso en que la función sea de clase C2, que es nuestro caso, que la función es muy bonita, y que el gradiente en un punto diera el vector nulo, que es en nuestro caso en el origen, entonces podemos decidir mirando los menores de esta matriz. O sea, vamos a mirar el valor de lo que hay en el lugar 1, 1, y el determinante de esta matriz de 2 por 2. Entonces, calculemos eso y usemos el criterio del hessiano. A ver si nos ayuda. A veces el criterio del hessiano tampoco aporta, igual que nos pasaba en análisis del CBC. Podía suceder que la derivada segunda no me clasificara el punto. ¿Está bien? Pero bueno, tenemos nuestro único punto crítico como f S2, uso el hessiano. O sea, nos armamos la matriz que tiene las segundas derivadas de f. O sea, tenemos que derivar con respecto de x. Teníamos, esta era la derivada de f con respecto de x. Vuelvo a derivar con respecto de x para tener f sub xx. Me queda la derivada, es un producto, ¿no? La operación principal. Se arregla el producto derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esto ya lo derivamos, ¿no? Es 2x por esta misma expresión. O sea que acá me va a quedar, perdonen el tachón, 4x al cuadrado. ¿Sí? Bueno, después chequean. Si ahora derivo con respecto de y esta expresión que está acá, la x es constante, por lo cual es un numerito que no molesta y queda ahí multiplicando, y derivo esta expresión con respecto de y. Es e a la esta porquería por menos 2i. Me va a quedar un menos 2i multiplicando ahí, por lo tanto me va a quedar menos 4xi, si me equivoco después, por favor, corríganme, por e a la esto. Sería muy triste igual, porque yo ya hice esta cuenta, así que si me vuelvo a equivocar en el mismo lugar, rétenme feo. Acá me voy a hacer la que estoy haciendo la cuenta, pero yo ya sé que me va a dar lo mismo esto, ¿no? Esta es f sub ix, que como f es de clase C2, las derivadas cruzadas daban lo mismo. También se puede verificar. Y ahora la derivada de esta expresión con respecto de y. De nuevo, regla el producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Estoy derivando con respecto de y. Más, ahora este sin derivar por este derivado.
Y permítanme ya poner cómo va a quedar. Cuando derive este, recuerdan que baja un menos 2i, que multiplicado con esto me va a quedar más 4i al cuadrado, por la exponencial. Bueno, si bien es una expresión muy fea, se simplifica cuando la evalúo en el punto en cuestión. Acá tenemos el 0, 0, donde el gradiente vale 0. Evalúo el hessiano en ese punto. Cuando evalúo en 0, 0, esto da 1, esto desaparece, esto desaparece, esto desaparece, y esto también. O sea que nos queda un 2 por acá, un 0, un 0, y acá un menos 2. Bueno, bastante más bonito. Ya saco esta hoja. Y ahora uso el criterio que tenía ahí en la lista. ¿Cómo era el criterio? Era mirar el determinante de el hessiano. El determinante de HF en 0, 0, en este caso nos da menos 4, que es negativo. Y el criterio me dice si el determinante es negativo, entonces lo que vos tenés en ese punto es un punto silla, un punto de silladura. Entonces, en 0, 0, F tiene un punto silla. Y ese es mi único punto crítico, o sea que esta función no tiene ni máximos locales ni mínimos locales, tiene un punto acá muy especial, que es el origen, donde hay un punto silla. A ver, voy a pausar el video para abrir el GeoGebra. Muy bien, entonces le voy a compartir el dibujito de esta función, ¿sí? El dibujo en R3. Que tenemos por acá pintado, esperen que voy a poner los ejes como nos gusta verlos, ahí está, positivo de las X, positivo de las Y y las Z. Lo que está pintado de rosa es nuestra superficie, ¿sí? La gráfica de Z igual a E a la X cuadrado menos Y cuadrado. Fíjense que ahí se nota que el 0, 0 es un punto distinguido, algo sucede ahí. Y después pasan estas cosas como que se va pegando al plano z igual a 0, ¿no? Que son los lugares donde el exponente tiende a cosas negativas y grandes, y entonces la exponencial va tendiendo a 0. Y en otros lugares, por lo contrario, se va para arriba. Bueno, ¿qué pasa en este punto? Quería mostrarles solamente con el dibujito. Después vamos a seguir mirando esta función, pero en otra situación. Ese es el punto 0, 0, F de 0, 0, ¿está bien? 0, 0, 1, el punto en el gráfico. Ahí está, la bola celeste que se pintó ahí. Es un punto silla, nos dijo el hessiano, y estaba en lo correcto. Si uno analiza en distintas direcciones, en algunas va a obtener máximos en ese punto y en otras mínimos, que esa es la definición de punto silla. No solo no es máximo, no es mínimo, es algo muy importante, o sea, pasa algo bastante singular. Por ejemplo, si uno mira en esa dirección, ¿sí? F de esa curva, en ese punto tiene un máximo. Y en otra dirección, por ejemplo ahí, en el punto tenemos un mínimo. Eso es que sea un punto silla. Hay al menos una dirección donde el punto es mínimo y otra dirección donde el punto es máximo. Muy bien. ¿Cuál es la segunda parte? Esto terminó acá el ejercicio. El 0, 0 es mi único punto crítico, tuve un punto silla. Ahora les voy a poner el siguiente enunciado. Determinar el valor máximo y mínimo de la función, la mismísima función con la que estábamos trabajando hasta recién, sobre el conjunto, y ahora tengo que analizar esta función, no para cualquier xy de R2, sino para los xy moviéndose en este conjunto A. El conjunto A es los xy de R2, tales que x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1, y y es mayor o igual que módulo de x menos 1.
Bueno, cuando voy a analizar una función en alguna determinada región, o sea, donde me están restringiendo el dominio de la función, para mí lo primero más importante que hay que hacer es entender cuál es esa región, porque de acuerdo a cómo sea la región, puedo usar determinados resultados teóricos o no. Entonces, tratemos de representar primero gráficamente esta región. Acá me animo a hacerlo yo porque es una región de R2, y está bien que dibujo mal, pero tampoco es tan grave. A ver, piensen que lo que estoy dibujando es un subconjunto del dominio, ¿sí? Después uno va a representar la función en R3, xy, f de xy. Pero acá estoy solamente identificando la restricción sobre el dominio, o sea, sobre qué puntos del piso después yo voy a pintar una función arriba o abajo. ¿Sí? Bueno, a ver, xy tal es que x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1, nosotros sabemos que se corresponde a un círculo, ¿no? Siempre cuando tenemos estas regiones conviene dibujar el igual, x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es la circunferencia unitaria. Bueno, más o menos. Sería, esto que está acá es x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Pero me agregan otra restricción. Me dicen y mayor o igual que módulo de x menos 1. Acá no es tan obvio, pero siempre si escribimos el igual nos va a salir. El igual en este caso sería y igual a módulo de x menos 1. Módulo de x corrido en 1 para abajo. Esta es y igual a módulo de x menos 1. Y me dicen que me quede con los que son mayores o iguales. Los y es mayores o iguales que esto. Uno bien puede tomar algún punto para identificar qué lado de la región es. En este caso, qué sé yo, el 0, 0 cumple, ¿no? 0 es más grande que 0 módulo de 0 menos 1. Por lo tanto, este punto está. Así que es la parte de arriba del módulo. A ver, podría ser líneas en el otro sentido. ¿Cuál es la región, entonces, en la que tenemos que trabajar? En la intersección de estas dos regiones, o sea, la región A. Vamos a usar un color, ya que los tengo acá en la mano, no sé por qué no los uso. Es como este conito de lado, ¿no? Por lo menos así lo tratamos en mi clase a esta región, el conito. Esta es mi región A. Bueno, pero la función es la misma. ¿Qué es lo que cambia? Y al restringir mi dominio, van a aparecer nuevos puntos críticos, nuevos candidatos a extremos, porque ahora estamos acotando la región. En este caso, nuestra región es una región compacta. ¿Qué era compacta? Era una región cerrada y acotada. Uno puede identificar el borde de la región en la que está trabajando, como les dijo Esteban, son los puntos para los cuales cualquier bolita alrededor de esos puntos, cualquier circulito alrededor de estos puntos, contiene puntos que están adentro de A y afuera de A. Los únicos puntos que cumplen eso son lo que uno igual coloquialmente le diría el borde de este conjunto. ¿Cuál es el borde de este conjunto? Y esto. ¿Está bien? Eso es correcto. La intuición en estos casos les va a funcionar. ¿Y de qué me sirve saber que A es compacto? A es cerrado, dije por qué era cerrado, y por qué es acotado. Decíamos que un conjunto, en este caso de R2, es acotado si uno lo puede tapar con un disco lo suficientemente grande. Yo les digo a los chicos, si lo puedo tapar con la mano, con una mano gigante, si lo puedo tapar de alguna manera, entonces es acotado. ¿Sí? A es cerrado y acotado. Entonces, ¿cuál es el resultado que nos ayuda acá? Es el teorema de Weierstrass, que me dice que si ahora yo estoy trabajando con un dominio compacto, acá me restringieron mi dominio, el conjunto A, y la función es una función continua, entonces voy a obtener máximos y mínimos absolutos. Y por eso el enunciado, fíjense que en este caso me dicen determinar el valor máximo y el valor mínimo de la función.
Sin esta restricción, acabamos de ver el dibujito, no había ni valor mínimo ni valor máximo. ¿Está bien? Ahora, como me lo restringieron a un compacto, me piden que lo encuentre. Y sabemos que eso es cierto. Como F es continua, F alcanza valor máximo y valor mínimo en A. Entonces, ¿por qué me va a cambiar? Dije, lo primero que tenemos que hacer es dibujar la región, porque ahora lo que voy a hacer es armarme una gran bolsa con puntos críticos. Porque yo sé que estos valores máximos y estos valores mínimos se alcanzan en puntos críticos. Entonces me voy a hacer una gran lista de puntos críticos, y después lo único que tengo que hacer es comparar los valores de la función en esos puntos críticos. El valor máximo me va a decir que en ese punto son máximos absolutos, y el valor mínimo me va a indicar qué puntos son los mínimos absolutos de la función. ¿Está bien? Sin necesidad de preclasificarlos. A ver, vamos de a poco. Entonces yo lo que sé es que voy a encontrar valor máximo y valor mínimo. Lo que tengo que hacer entonces es primero restringirme a los puntos críticos dentro de mi conjunto A. Busco puntos críticos de F en A. Como el análisis que hicimos recién para buscar puntos críticos necesitaba de dominios abiertos, en este caso me voy a separar el análisis en el interior de A y en el borde de A. De la misma manera que en análisis del CBC, si ustedes tenían que estudiar una función, por ejemplo, en un intervalo cerrado, usaban el criterio de derivada igual a 0, con paréntesis, digamos, en el intervalo abierto, y los bordes eran de por sí candidatos a extremos, eran lo que llamábamos puntos críticos. Bueno, en este caso tenemos que tener ese cuidado también. Busco puntos críticos de F en A. Separo en el interior de A y en el borde de A. ¿Sí? Bueno, entonces empecemos por el interior. En este caso ya tenemos hecha la cuenta del ejercicio anterior. Vamos a poner A interior de A. ¿Cuál es el interior del conjunto? El conjunto menos su borde, interior de A. En este caso, voy a dibujar así, ¿no? Sería con x cuadrado más y cuadrado menor estricto que 1, y mayor estricto que módulo de x menos 1. Es esta. Bueno, acá sí tengo el criterio que tenía antes, que era el gradiente de f igual a 0. Si uno mira al interior de un conjunto, se pregunta cuándo el gradiente de f da 0. Ya sabemos por el ejercicio 1 que el gradiente da 0 solo en el origen. Entonces ahora lo único que nos falta ver es si ese punto está en el interior de A o no. En este caso está, es este punto que está acá. A ver, tendría que hacer alguna, ahí está, ¿no? Así, todo eso estoy analizando. O sea que este tipo es punto crítico. Nosotros ya sabemos que acá pasan cosas locas porque ya miramos el dibujito y este es un punto silla. Pero en un principio uno, para mecanizarse, digo, para poder trasladar lo que estamos haciendo acá a un ejercicio en general, uno analiza el interior mirando gradiente igual a 0, y lo único que hace después de estos puntos críticos es determinar cuáles están en el interior de A. ¿Sí? En este caso, este está, pertenece
al interior de A, no me acuerdo qué notación usaron en la teórica, voy a poner interior de A por las dudas. Pertenece al interior de A, o sea que 0, 0 es un punto crítico. Si estuviera fuera, lo descarto, ¿está bien? Porque estoy solamente mirando qué le pasa a la función en esta región. Bien, sencillo. Fíjense que no me importa, no voy a decir acá si es max, min, silla, porque como después yo sé que voy a armarme una lista solamente con puntos críticos y comparar los resultados, no me molesto en mirar derivadas segundas. ¿Eh? ¿Qué pasa con el borde de A? Bueno, vamos a buscar puntos críticos de la función evaluada en el borde. En este caso, a ver, me conviene usar coloritos así. El borde de A es esto, esto y esto. Es una curva, ¿está bien? Una curva que la puedo partir en 3 pedacitos y analizar de a trozos. Por ejemplo, puedo ver qué le pasa a la función primero en este cachito de borde. Llamémosle sigma 1, a esta curvita. A esta curvita le llamo sigma 2 y a esta curvita le llamo sigma 3. Entonces, podemos, para ver qué le pasa a la función, tengo que evaluar f en los puntos de esta curva. Entonces tengo que tener una manera de describir a los xy de esta curva. Por ejemplo, parametrizándola. Lo bueno cuando la parametrizamos es que es lo que nos va a pasar en todos los casos, depende de una sola variable. O sea que nos va a quedar un análisis de los que ya sabemos resolver. Sigma 1 de t. A ver, sigma 1, dibujemos acá, sigma 1. Menos 1, 1, esta es sigma 1. Bueno, nosotros sabemos que para parametrizar la circunferencia nos sirven las funciones trigonométricas, coseno de t, radio 1, ¿no? R coseno t, R seno t, en este caso radio 1, así que sería coseno t y seno t, por ejemplo. Pero no estoy parametrizando la circunferencia entera, estoy solamente parametrizando esta media circunferencia. Entonces, esta función sigma 1 tiene su dominio, que hay que aclararlo, es fundamental ver para qué valores de t voy a mirar esta curvita. Esta curvita la voy a mirar para valores de t, por ejemplo, hay muchas opciones, entre 0 y pi. ¿Sí? Si quieren, en realidad, este cachito de circunferencia es gráfico de función. Uno puede despejar y en función de x y parametrizar de la forma y, f de x. Y, x, raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Esa parametrización también sirve acá. Pero nos sentimos más cómodos con esta. ¿Está bien? O por lo menos yo elegí esta. Ahora evalúo f en los puntos de esta curvita. Eso nos va a dar una función que solamente depende de t. Si yo hago f de sigma 1 de t, es hacer f de, y en vez de xy, coseno t, seno t. Uy, a f, la perdí. F era esta función. Como que ni la miramos por momentos, ¿no? Es e a la x cuadrado menos y cuadrado. La voy a volver a copiar acá. Así no me queda en la otra hoja. Igual, ya haciendo el segundo ejercicio, creo que nos aprendimos la fórmula. Evalúo ahí, me queda e a la coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. Fíjense que me quedó una función de una sola variable, que si quieren la puedo llamar g de t. ¿Está bien? O no, no le pongan nombre, a mí la vamos a necesitar igual nombrar. Así que le pongo g. ¿Sí? Pero fíjense que esta g tiene un nuevo dominio, y ahora voy a buscar los puntos críticos de esta nueva función para t moviéndose en este intervalito cerrado. Entonces, ¿cómo busco puntos críticos? Derivando e igualando a 0. Voy a escribir acá.
G' de t. G' de t es e a la toda esta porquería por la derivada del exponente, que es, derivo, me quedan 2 coseno t por la derivada de coseno, que es menos seno. Menos 2 seno t por la derivada de seno, que es coseno. Por lo tanto, G' de t nos quedó igual a e a la, todo eso, por, y nos quedaron menos 2 coseno seno, menos 2 seno coseno, es lo mismo que menos 4 coseno seno. Ahora busco, no lo puse, bueno, lo pongo acá. Busco puntos críticos de mi nueva función g. ¿Sí? Uno es igualando derivada a 0, pero esto solo tiene sentido para el intervalo abierto, para t entre 0 y pi abierto. Y, bueno, voy a poner coseno de t por seno de t, sabemos que esto es positivo, ¿no? Por eso no lo estoy ni mirando. La única manera de que se anule es que se anule este producto. Y este producto se anula solamente en t igual a pi sobre 2. El coseno es estrictamente positivo y el seno es estrictamente positivo y el coseno vale 0 en pi sobre 2. Piensen que estoy mirando t en 0pi. ¿Y qué pasaba con los bordes? Automáticamente mis bordes de intervalo eran puntos críticos. O sea que puntos críticos tengo con t igual a 0, con t igual a pi sobre 2 y con t igual a pi. Yo podría determinar ahora qué tipo de puntos, podría tal vez clasificar este punto crítico, estos puntos críticos de G, usando, qué sé yo, criterio de derivada segunda, o la tablita, me fijo si crece, decrece, máximo, mínimo local, pero no hace falta que haga ese análisis, insisto, porque nuestra función la estamos analizando en un compacto, entonces yo me hago una lista de críticos y solamente comparo resultados. Está buenísimo cuando nos dan un compacto como dominio. Si bien da mucho trabajo, recién empezamos, por la mitad del ejercicio, estamos seguros de los resultados que vamos a obtener. Entonces eso nos permite avanzar de otra forma. Ahora, con t igual a 0, ¿qué puntos son? Para f, o sea, sigma 1 de 0, le meto sigma 1, y en 0 estoy en el punto acá, ¿no? La parametricé en este sentido. Cuando estoy con t igual a 0, estoy acá, el punto 1, 0. Con t igual a pi sobre 2 es este punto que está acá. Le aplico sigma 1 y me queda el punto 0 para x, 1 para y. Y cuando evalúo en pi, me queda el punto menos 1, 0. ¿Sí? Coseno de pi, seno de pi. O sea que estos tres puntos son puntos críticos de f. De f restringida A, ¿no? Van para la lista. Así que por ahora tengo al 0, 0, podemos ir poniéndole colores. Y tengo estos tres puntitos también. Opa. Ahí. Más para la bolsa. Bien. Eso fue con sigma 1. Vamos a sigma 2 y sigma 3, que son la parte de la masa del conito. ¿Sí? Ahora hago dibujito a ver cómo me sale. Es más fácil. Este es sigma 2.
menos 1, este es 1, este es menos 1. Son dos segmentitos, ¿sí? Puedo armarme la combinación convexa o puedo directamente reemplazar. Fíjense que acá no reemplacé, parametricé, ¿no? Porque no podía, o sí en este caso podía, pero tal vez no era cómodo despejar ahí en función de x o a x en función de y para los x y en esta curva. Pero acá sí es más fácil reemplazar. ¿A qué me refiero? O sea, uno tiene, la curva esta era y igual a módulo de x menos 1, que es la función partida que tiene menos x menos 1 si x es negativo, y x menos 1 si x es positivo. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo el cachito de recta de menos x menos 1 y este es el cachito de recta de x menos 1. Entonces, puedo decir que en sigma 2, la puedo parametrizar con variable t. Ay. Variable t, me queda t, y la i es, este sigma 2, es este que está acá, es menos t menos 1. Entonces me armo de nuevo, le llamemos la g, nadie se va a volver loco si le llamo igual que antes, ¿no? Me queda f de sigma 2 de t, o sea, evalúo f ahora en este cachito de curva. Evalúo f en ese cachito de curva, me queda e a la x cuadrado menos y cuadrado. T al cuadrado menos t menos 1 al cuadrado. O bien podía directamente hacer f de x, menos x menos 1. Pero a mí me gusta como armarme una nueva curva, porque me parece que en este caso tenemos más cuidado del dominio. O sea, yo sé que estoy parametrizando este segmentito con t moviéndose entre menos 1 y 0. ¿Sí? Sigma 2 de t es esta curvita, bueno, lo puse acá abajo, voy a ir acá arriba, con t entre menos 1 y 0. O sea que ahora vamos a analizar la función g en este intervalito cerrado. ¿Cómo queda g? Acá me queda, tengo que hacer este cuadrado de binomio, se me va a ir t cuadrado con t cuadrado, me va a quedar, ¿cómo es? Esto es más 2t, que con menos me queda menos 2t, y después tengo un más 1, que con este menos me queda menos 1. ¿Sí? Entonces ahora busco puntos críticos derivando, igualando a 0 la derivada de g, pero en este caso, g', esto lo estoy haciendo en el intervalo abierto, menos 1, 0, pero g' nos queda e a la, toda esta porquería por la derivada del exponente, que es menos 2. No se anula nunca, es siempre negativa esta expresión, ¿no? O sea que no tiene puntos críticos en el intervalito abierto, pero siempre los bordes del intervalo de por sí los considero como puntos críticos. T igual a menos 1 y t igual a 0 son dos puntos críticos para G y por lo tanto los voy a meter en la bolsa de puntos críticos para F. Uno ya lo estaba mirando. No aporta puntos críticos en menos 1, 0. Entonces, solo tengo PC con t igual a menos 1 y con t igual a 0. Ahora, cuando reemplazo sigma 2, bueno, ¿cuál es? Con t igual a menos 1 es este punto y con t igual a 0 es este punto. ¿Está bien? Le aplico sigma 2, como dice arriba, y este punto ya lo estaba considerando en la lista anterior, pero este es nuevo, con t igual a 0, le aplico sigma 2 y nos queda el punto 0 para x menos 1 para y.
Este ya lo tenía de antes, este es mi nuevo punto crítico. ¿Sí? Este ya lo tenía en mi lista de candidatos. Bueno, nos falta sigma 3. Pero fíjense que con esto mismo que escribí acá, es muy sencillo. Ahora sigma 3 también lo puedo parametrizar de la forma t, ahora t menos 1, que es un segmento de esta rectita, y t se va a mover entre 0 y 1. Sigma 3 de t, es este cachito de segmento. ¿Sí? Ahora con t moviéndose entre 0 y 1. Bueno, cuando se armen la función g, que en este caso es reemplazar f, reemplazar xy con sigma 3, nos queda e a la x cuadrado menos y cuadrado. Va a ser parecido a lo de arriba, las t cuadrados se van y me queda, ¿cómo es? Más 2t, ¿no? E a la 2t positivo menos 1. Si no me equivoco, lo que estoy segura es que esta tampoco se anula en el intervalito. No se anula nunca en realidad. Así que no aporta puntos críticos de esta índole. Y en t igual a 0 y t igual a 1 ya los analicé con las otras curvitas, que son este punto y este punto. T igual a 0 y t igual a 1. Estos en realidad no. A ver, me dan menos 1, 0. Y, perdón, menos 1, 0 no. 0, menos 1. Y 1, 0, que ya los tengo en la lista. Bueno, analizamos todo, analizamos la función puntos críticos del interior de la región, donde nos salió el 0, 0, y después buscamos puntos críticos de la función evaluada en estas curvitas. F evaluada en los bordes nos tiró 4 puntos críticos. Este y este que está acá. O sea que en total, en A, ahora sí, juntando A y B, tenemos 5 puntos críticos en A. 1 del interior y 4 del borde. Vamos a poner la lista. Era 0, 0, 1, 0, 0, 1, menos 1, 0 y 0, menos 1. Y ahora, como la región es compacta y la función es continua, yo sé que en alguno de estos puntos tiene que alcanzar valor máximo y en algunos valor mínimo. Cuando evalúo f, bueno, este ya habíamos hecho la cuenta, f en 0, 0 da e a la 0, que es 1. Como tengo los cuadrados, puedo juntar los resultados. A ver, f de más menos 1, 0, es e a la más menos 1 al cuadrado, o sea, queda 1 menos nada, me da e. Y f en los otros dos, f en 0, 1 y en 0 menos 1, nos da e a la 0 menos 1. O sea, nos queda e a la menos 1, 1 sobre e. Y ahora comparo los resultados. El número más grande es e.
Por lo tanto, en 1, 0 y en menos 1, 0, el F alcanza su valor máximo. O sea que estos puntos son máximos absolutos para F. De acá saco. Valor máximo de F. Valor mínimo de F. Más menos 1, 0 son máximos absolutos. Y 0 más menos 1 son mínimos absolutos. A ver si no se colgó el GeoGebra de haber estado abierto un buen rato. Les quiero mostrar, vamos a ocultar esto que era para mirar lo que pasaba en el punto 0, 0. A ver si puedo pintarles. La región, ahí está, que estuvimos analizando, ahí tengo el conito de lado pegado en el plano XY, ¿no? En el plano z igual a 0. O sea, estuvimos analizando la función en el borde y en el interior de esta regioncita. El punto 0, 0 ya lo habíamos mirado antes, y fíjense, cuando uno evalúa F en la semicircunferencia de arriba, lo que pinté de rojo es cuánto vale F en toda esa curvita. En esta guía es muy importante acompañarse de una graficadora, porque todas esas cosas que uno saca analíticamente pasan a tener como otro significado. Y fíjense que me quedó como ese lazo ahí arriba, ¿no? Y en estos dos extremos vemos que tenemos nuestro valor absoluto, que es E. No sé si llegan a ver ahí que el valor está ahí un poquito, está entre 2 y 3, ¿no? La Z. Y hay valor mínimo que lo alcanza en estos dos otros extremos. Ven ahí abajo, que es 1 sobre el valor para Z. ¿Está bien? Muy bien. Tengo uno más. Sé que es largo, pero como para sentir que abordamos todas las problemáticas de la guía. Va a faltar incluso un video más. Yo no voy a usar Lagrange hoy. Voy a tratar de arreglarme sin Lagrange. Tercer y último ejercicio. Dice, calcular máximos y mínimos locales y puntos silla de esta función. La función es y al cuadrado menos 2i coseno de x. Y me dan una restricción de dominio. No me dicen mírala en R2, sino que me dicen mírala para estos valores de x. O sea, me están restringiendo. Y me preguntan si f tiene extremos absolutos en la región. Bueno, como dije antes, si me hubieran dado la función así solita, me limito a hacer gradiente igual a 0 y ayudarme con el hessiano para clasificar, o con la expresión de la función para ver si lo que obtuve son efectivamente extremos o no. Pero en este caso viene con una restricción. Así que lo primero que hago, dije, es graficar mi restricción. ¿Cómo hago? Bueno, es una restricción bastante fácil en R2 de nuevo. Es x mayor o igual que menos 2 tercios de pi. Imaginemos que acá está menos 2 tercios de pi. Y 7 tercios de pi, no sé, voy a hacer una cosa por acá, más o menos, no importa la escala. X se mueve entre este valor y este valor. Entonces lo que tenemos acá es una franja. Es una franja para mi dominio. Esto que dibujé acá es x igual a menos 2 tercios de pi, y esto que dibujé acá es x igual a 7 tercios de pi. Siempre dibujo los iguales. En este caso el sanguchito está fácil. Son todos estos valores mi región. Ahora observen que esta región es cerrada, porque ¿cuál es el borde?
Bueno, el borde son esta recta y esta recta, el borde forma parte del conjunto, por lo tanto, mi región es cerrada. Sin embargo, no es acotada, no la puedo tapar con la mano ni con un disco, porque esto sigue infinitamente para arriba y para abajo. O sea que la región no es compacta. No me puedo ayudar con el teorema de Weierstrass como hicimos recién. No me puedo valer, podría decir, no me puedo ayudar con Weierstrass, no estoy en las hipótesis. Entonces, ¿qué hago? Bueno, el análisis es similar, o sea, me refiero a que voy a separar mi análisis en el interior de la región y en el borde de la región. ¿Sí? En el interior de la región nos vamos a comportar como si no tuviéramos restricciones, igual que antes, como hicimos con el interior del conito. Ahora voy a mirar en el interior, separo el análisis de F para XY en el interior. Nunca le puse nombre a la región, llamémosle A como antes. Y para XY en el borde. ¿Está bien? Bueno, entonces empecemos por el interior. A, interior de A. ¿Cuál es el interior? Bueno, es la región menos su borde. El borde son las dos rectas, o sea que a toda esta franja le saco esas dos rectitas y me quedo con lo de adentro. ¿Sí? Sería las desigualdades estrictas. Menos 2 tercios de pi, menor estricto que x, menor estricto que 7 tercios de pi. Entonces, en el interior me manejo como si no tuviera restricciones. O sea, busco puntos críticos, planteando gradiente de f igual a 0, 0. ¿Sí? Bueno, busquemos. Gradiente de f de xy. Derivo mi función, ahí lo tengo más cerca, con respecto de x. La derivada del coseno es menos el seno, o sea que me va a quedar 2i seno de x. Y la derivada con respecto de i ahora es 2i menos 2 coseno. Bueno, esta porquería va a ser igual a 0, 0 al vector nulo, si solo si se cumplen estas dos ecuaciones, ambas componentes iguales a 0. Me voy a manejar primero con la primera ecuación igual a 0 porque está factorizada, está escrita como producto, como operación principal, y eso me facilita el análisis. 2i seno de x va a ser 0, si i es 0, o si el seno de x es 0. Ay, no me entró. Bueno, vamos a escribirlo acá abajo. ¿Sí? Bueno, con i igual a 0 se verifica entonces la primera ecuación. Vamos a ver qué pasa con la segunda. Si i igual a 0, podríamos numerar. A mí me gusta numerar las ecuaciones para después no marearme con los pasos que hice. Esto fue miré la 1 y ahora me meto en la ecuación 2, sobre todo para cuando usen Lagrange y después le tengan que explicar a sus docentes cómo están despejando sus ecuaciones. Por favor, numeren las ecuaciones.
si y es 0, me queda nada menos 2 coseno de x igual a 0. O sea que necesariamente coseno de x tiene que ser 0. Esto, el coseno vale infinitas veces 0, pero recuerden que nos vamos a quedar con los puntos críticos en el interior. O sea, el coseno vale 0, ¿cómo sería? X es pi sobre 2 más k por pi. En estos valores vale 0. Bueno, pero como me muevo entre menos 2 tercios de pi y 7 tercios de pi, me sirve k igual a menos 1. Sí, ¿no? Porque menos pi sobre 2 está por acá, es un poco más grande que menos 2 tercios de pi. Después tengo k igual a 0, que es pi sobre 2, k igual a 1, que me quedan 3 medios de pi. Después ya 7 tercios de pi es más chico que 5 medios de pi, así que son estos 3. Bueno, entonces tengo, fíjense, x igual a estos 3 valores con este y. Yo ya acá los escribiría, por ejemplo, tengo pi sobre 2, 0, empecemos por este, menos pi sobre 2, 0, pi sobre 2, 0, y 3 medios de pi, 0, son puntos críticos. ¿Está bien? Estos puntos, fíjense que verifican las dos ecuaciones. Ahora me falta analizar qué pasa si en la primera ecuación la hago cumplirse con seno de x igual a 0. Si seno de x es 0, la primera se verifica. Veamos qué pasa con la segunda. A ver, acá me conviene meterme primero en cómo es x. Si seno de x es 0, x es uno de... la pinta múltiplo de pi ahora, ¿no? Estos son los valores para los cuales el seno se anula. Y para estos valores de x, a ver, tomemos cuáles entran en nuestro rango. Sería, menos pi no entra. Tengo k igual a 0, me queda x igual a 0. Después tengo k igual a 1, x igual a pi. K igual a 2, x igual a 2pi. Este también entra, es más chico que 7 tercios de pi. Este es el menos 2 tercios de pi y este es el 7 tercios de pi. Bien, o sea que acá tenemos 3 valores posibles de x. Con estos 3 valores me voy a la ecuación 2. A ver, x igual a 0, me queda coseno de 0 que vale 1, me queda 2i menos 2 igual a 0, por lo tanto, i es 1, o sea que tengo a 0, 1 como punto crítico. Con k igual a 1 que tengo x igual a pi. Ahora la segunda ecuación es 2i menos 2 coseno pi. Coseno pi vale menos 1. O sea que me queda 2i más 2 igual a 0. Entonces i es menos 1. O sea que mi punto ahora es x igual a pi, i igual a menos 1. Y con x igual a 2pi, coseno de 2pi da igual que coseno de 0, que es 1, en la misma ecuación que antes, y es 1. O sea que este 2pi 1 también es P0. Vamos a colorear los puntos que van a ir ya a nuestra bolsa de puntos. Antes, como la región era compacta, no me interesaba saber localmente cómo se comportaban estos puntos. Pero en este caso nuestra región no es compacta. Entonces me va a interesar ahora analizar si estos puntos son efectivamente o no máximos o mínimos locales o puntos silla.
Como la función es muy linda, de nuevo, siempre van a tener, no, siempre no, qué sé yo, puede que no suceda, pero en estos casos nuestras funciones son muy bonitas, f es C2, puedo usar el criterio de Leciano para clasificar los puntos críticos. Recuerden que estos son solo candidatos. Bueno, entonces me armo el Leciano de F. Derivo esta expresión de nuevo con respecto de x, me queda 2i coseno de x. Derivo esta expresión con respecto de y, me queda 2 seno de x. Bueno, esta respecto de x, ya sabemos que nos queda 2 seno de x. Las matrices son simétricas cuando las funciones son C2. Y ahora la derivada de esto con respecto de y nos da constantemente 2 acá. ¿Bien? Evalúo el Leciano en nuestros puntos críticos. A ver, me armo la matriz de Leciano, son 6 puntos, así que paciencia. Empiezo por estos que son los primeros que encontré. En menos pi sobre 2, 0. El coseno vale 0. Seno de menos pi sobre 2 es menos 1. O sea que acá me queda menos 2. 2. ¿Cómo es el determinante? El determinante me da 0 menos 4. O sea que el determinante de el Leciano, en este punto, es negativo. Por lo tanto, este punto es un punto silla. ¿Qué pasa con el Leciano en pi sobre 2? 0. En pi sobre 2, 0, ahora nos da, bueno, esto vale 0, en pi sobre 2 seno vale 1, o sea que nos queda 2, 2, 2, y nuevamente el determinante me da menos 4, negativo. Punto silla. El Leciano, en el tercer punto de los de la primera listita que me armé, les dejo para hacer la cuenta, también les va a dar determinante negativo, ¿sí? Por lo mismo, nos queda igual que el Leciano en menos pi sobre 2, ¿no? Porque 3 medios de pi vale lo mismo el seno y coseno en ese argumento. Por lo tanto, también es punto silla. Los primeros 3 puntos críticos que obtuve, ya sé que son puntos silla o ensilladura. ¿Qué pasa con los siguientes 3 puntos que encontré? Bueno, evalúo el Leciano en 0, 1, por ejemplo. ¿Cómo me queda esta matriz cuando x vale 0 y vale 1? Bueno, me queda 2, coseno de 0 vale 1, así que me queda un 2. Seno de 0 da 0, 2. El determinante ahora es positivo, por lo tanto, el que define es el signo del primer menor. Como esto también es positivo, que corresponde con fxx en 0, 1, también es positivo, entonces es un mínimo local. Eso me dice el criterio. ¿Sí? Positivo, positivo, a mí me hace acordar la sonrisa y entonces ahí tengo un mínimo. ¿Qué pasa con los otros 2 puntos que me quedaron por acá arriba? El Leciano en pi menos 1. Cuando evalúo el Leciano en pi para x menos 1 para y, va a quedar la misma matriz. Así que por el mismo argumento también tengo un mínimo local.
Y en el sexto punto, ahora en 2pi1 también tengo la mismísima matriz. Estoy diciendo bien, ¿no? Si x es 2pi, si acá vale 0, 0, 2. Perfecto. Por lo tanto, tengo 3 mínimos locales y 3 puntosillas en el interior de la región que me tocó analizar. Encontramos 3 mínimos locales y 3 puntosillas dando vueltas por esta región. Nos falta analizar el borde. ¿Qué es el borde? El borde son dos rectas. La recta x igual a... Esto es el borde. X igual a menos 2/3 de pi. Y la recta x igual a 7/3 de pi. Entonces voy a parametrizar cada curva por separado, cada recta por separado, y analizar qué le pasa a f en esas rectas. Bueno, esto me refería a que uno puede reemplazar, si quieren, no sé, esta llamémosle sigma 1 de nuevo y esta sigma 2. Sigma 1 de t es menos 2/3 de pi, y la segunda variable es t. O bien lo puedo dejar con la letra i. Siempre que hago esto, recuerden, miro el dominio. Bueno, ahora tengo la recta infinita, para arriba y para abajo, o sea que t se mueve en cualquier número real. Ya que estamos, que acá me quedó lugar, voy a poner quién es sigma 2 de t, 7/3 de pi, t, con t de nuevo moviéndose en los números reales. Evalúo f en estas curvas. Para sacar puntos críticos del borde. Vamos a recuperar la expresión de f. Voy a poner acá de nuevo quién era f, que me quedó en el enunciado por allá lejos. Era i cuadrado menos 2i coseno de x. ¿Sí? Entonces, x es esto, y es t, nos queda la función t al cuadrado menos 2t coseno de menos 2/3 de pi. El coseno de menos 2/3 de pi me da menos el coseno de pi sobre 3, o sea, esto me da menos 1/2. ¿Estoy segura? Sí, estoy segura. Por lo tanto, acá tengo una función que la voy a llamar g, que es muy linda de analizar, es una cuadrática en t. Esto cuando multiplique por menos 1/2 nos va a quedar más t. Bueno, y ahora puedo analizarla como una parábola. Esta es una función real. Recuerden que t, mi dominio era todos los números reales. Derivo igual a 0, o busco el vértice, o como más les guste. Yo voy a hacer algo que nos va a servir después para justificar la pregunta que tenía el enunciado, que es escribirlo en su forma canónica, la cuadrática. La cuadrática esta es, a ver si no me equivoco, completar cuadrados, ¿no? Esto es lo mismo que t más 1/2 al cuadrado, todo t cuadrado, más 2 por el primero por el segundo da t. Esta expresión tendría 1/4, que acá arriba no está, así que lo resto. Esta es g. Entonces, en t igual a menos 1/2, alcanza su mínimo, ¿no? Es de las sonrientes. Es cóncava hacia arriba, tiene segunda derivada positiva. Todas las justificaciones que tenían de CBC, tiene un mínimo en t igual a menos 1/2. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto vale sigma de menos 1/2? Sigma 1 era este.
sigma 1 de menos 1/2 es menos 2/3 de pi menos 1/2. O sea que este que está acá es punto crítico. ¿Sí? Menos 2/3 de pi menos 1/2. En el borde saqué, no sé si este que está acá es el menos 1/2. Y por casualidad está en escala. Bueno, acabamos de encontrar que ese punto del borde es punto crítico. Miremos la otra recta. F de sigma 2 de t. ¿Cómo los estaba coloreando los puntos críticos con verde? Es f ahora de esta recta. Nos queda la función t cuadrado menos 2t coseno de 7/3 de pi. Bueno, ahora sí es más fácil, coseno de estos 2pi más pi sobre 3, y el coseno de pi sobre 3 es 1/2. Positivo. Por lo tanto, esta función es t cuadrado menos t. Nuestra nueva función g, t cuadrado menos t, que de nuevo la voy a escribir en su forma canónica, completando cuadrados. Ahora esto es t menos 1/2 al cuadrado menos 1/4. Recuerden que acá no puse, el dominio era t en R. Tiene, si yo tuviera bordes de intervalo, recuerden que pasan a ser automáticamente puntos críticos. Acá no hay bordes, se mueven todos los reales. Tiene un mínimo también, en t igual a 1/2 ahora. Sigma 2 de 1/2 nos da 7/3 de pi 1/2. Este es otro nuevo punto crítico. Tengo 6 puntos críticos en el interior que pudimos clasificar gracias a Lesiano, porque estaban en el interior, pero ahora tenemos 2 nuevos puntos críticos en el borde. Ahora no tenemos el Lesiano para ayudarnos en este lugar. Solamente sabemos que son puntos críticos y sabemos que son mínimos de la función evaluada acá y acá. Pero no podemos argumentar que estos 2 puntos vayan a ser mínimos de la función f. Son mínimos mirados en esa rectita nada más, en esa dirección. Voy a escribir esa oración y les voy a mostrar el dibujo para que vean cuál es la situación. No sabemos ahora, porque no tenemos una región compacta como para poder decir algo más, no sabemos si menos 2/3 pi menos 1/2 y 7/3 pi 1/2 son máximos o mínimos para f. Son mínimos para f, perdón. Son mínimos para g, cada una de las g que me armé, pero no sé si son mínimos locales de f. Miremos el dibujito. Voy a poner pausa para abrir. Muy bien, vamos a compartir el GeoGebra. Acá está. Esto que está acá es el gráfico de la función. ¿Sí? No puedo recortar, lamentablemente, o por lo menos a mí no me salió recortar los dibujos con GeoGebra. Pero fíjense que de nuevo dibujé en el piso la región que estamos considerando. Acá tenemos, a ver, déjenme girar esto para que me queden los ejes orientados como me gustan. Acá está, X positivo y positivo para acá. Este es X igual a menos 2/3 pi, y este es X igual a 7/3 pi. O sea que tenemos la franja entre estas dos rectas negras como dominio, ¿sí? Lo que tengo pintado acá en rojo es la función evaluada en esos bordes. Fíjense que mi función tiene como esos pocitos, ¿no?
tiene infinitos, si uno la mira como dominio todo R2, infinitos mínimos. Entonces esos valles, uno tiene mínimos que de hecho ahora nos va a gustar probar que son absolutos, ¿no? Vemos que toda la función está por arriba. Mirar el dibujo me ayuda por lo menos a afrontar con entusiasmo esa cuenta, ponele. ¿Y dónde están los otros puntos que sacamos, que eran los puntos silla? Ahora limitémonos a prestar atención a esta región. En el interior, por ejemplo, teníamos algunos de los puntitos, a ver, este por ejemplo, con x igual a pi sobre 2 y igual a 0, era un punto silla. De nuevo podemos ver, a ver si es este, sí, que en alguna dirección es mínimo, por ejemplo ahí es mínimo, pero en esta dirección, en la pelota celeste, tengo un máximo. ¿Lo ven? En cambio, en otro de los puntos del interior que saqué antes, por ejemplo, 2pi1, donde no evalúe todavía la función, pero vemos que es este que está acá, la función vale menos 1, es ese punto, esa bolita que está ahí. Si yo ahora voy intersecando con planos para ver todas las diferentes direcciones, nos va a quedar que en cualquier dirección es un mínimo. Miren, concéntrese en la pelota violeta, ¿no? No miren todo el resto del gráfico, estoy mirando acá. Es un mínimo local. ¿Sí? Siempre, en cualquier dirección, no importa cómo esté mirando esto, siempre va a ser un mínimo. A diferencia del otro que era un punto silla, y tenía en algunos casos máximo y en algunos casos mínimo. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa ahora con esos puntos que saqué del borde? Esos puntos creo que no los tengo pintados acá. O sí, a ver. No, no los tengo pintados acá. Ahora los vamos a pintar. Voy a poner Stop Sharing y vamos a seguir con el análisis por acá. Evaluemos F en todos esos puntos que teníamos. Por ejemplo, evaluemos F en los mínimos, que son esos 3 pocitos que encontramos en nuestra región. Ya me estoy metiendo en el análisis de una pregunta que estaba en el enunciado, que me preguntaba si F tenía extremos absolutos. Bueno, ya mirando el dibujo, nos animamos a afirmar que en estos mínimos locales tenemos mínimos absolutos. Todo el gráfico de la función está por arriba de esos valores. Entonces evaluemos F para ver cuáles son esos valores, ese valor mínimo que estamos seguros que alcanza. En todos los casos, F de... ¿A dónde me quedaron mis mínimos? Ah, los tengo acá. Mis 3 mínimos son 0, 1. Cuando evalúo F en 0, 1, me da, voy a poner 1 cuadrado menos 2 por 1. La función era i cuadrado menos 2i coseno de x, coseno de 0. Esto me da 1 menos 2 menos 1. Cuando evalúan F en pi menos 1, también les va a dar menos 1. Hacen la cuenta y les da menos 1. Y evalúan F en 2pi, 1, y también les da menos 1. Los otros ya sabemos que son puntos silla, ¿está bien? O sea que los tenemos clasificados. Estos mínimos pueden llegar a ser mínimos absolutos o no. En un principio, solamente con el análisis que hicimos no alcanza. ¿Cómo hacemos para probar que estos mínimos son absolutos o no? Ya que evaluemos F en estos 2 puntos críticos que no sabemos qué son. Los 2 puntos críticos del borde. Cuando evalúo F en menos 2 tercios pi menos 1 medio, la cuenta se las dejo de tarea, pero tienen que hacer esto al cuadrado, menos 2 veces esto por el coseno de menos 2 tercios de pi, y da menos 1 cuarto. Y F en el otro valor también da menos 1 cuarto. O sea, ya vemos que nos da más que en estos 3 mínimos. También da menos 1 cuarto.
Bueno, o sea que si llega a tener mínimos absolutos, tienen que ser en estos tres. No puedo recurrir al teorema de Weierstrass, no es solamente comparar, porque mi región no es compacta. Entonces tengo que recurrir, mi único recurso de todo lo que vimos acá es nuestra definición. Los puntos serán mínimos absolutos si uno puede probar que la expresión es siempre mayor o igual que lo que valen estos tres puntos. O sea, si yo puedo ver que f de xy es mayor o igual que menos 1, o sea, si podemos ver que f de xy es mayor o igual que menos 1, en todos los xy de A, en realidad lo vamos a ver en todos los xy, entonces en 0, 1, pi menos 1 y 2pi 1, tenemos mínimos absolutos. Entonces no me queda otra que jugar con la expresión y poder mostrar que esta expresión va a dar siempre resultados mayores o iguales que 1. Y el truco, por lo menos que yo encontré ameno en esta parte, es usar de nuevo esta idea de mirar a la expresión como una cuadrática, en este caso en i. Esto es una cuadrática en i, donde ahora no tengo el valor concreto de coseno, pero me va a servir la misma idea. Fíjense que yo de nuevo, completo cuadrado, escribo, es una cuadrática en i, para cada x, con variable i voy a poner. La voy a reescribir nada más, pensando en eso, en usar la expresión canónica. En este caso sería f de xy, la puedo escribir como i menos coseno de x todo al cuadrado, ¿no? Hasta esta altura tengo i cuadrado menos 2i coseno de x, y después acá tendría un más coseno cuadrado de x, que en esta expresión no está, por lo tanto para que sea igual lo tengo que restar. Solamente reescribí. Y esto me ayuda. ¿Por qué? Porque esta expresión que está acá es siempre mayor o igual que 0, no importa quién sea y y quién sea x. O sea que puedo asegurar que siempre esto me va a dar mayor o igual que menos coseno cuadrado de x. Me saqué una variable de encima, porque si yo tengo la y y la x acá, esto puede ir cambiando de valores alocadamente, no se me ocurre de alguna manera. Entonces esto me ayuda acá, y ahora habría que jugar con esta expresión. Bueno, pero está fácil, porque nosotros sabemos que el coseno está siempre entre menos 1 y 1. Para cualquier valor de x, no solamente en la región, en particular en la región que estamos mirando, pero para cualquier valor de x pasa esto. Entonces, cuando elevo al cuadrado, me queda entre 0 y 1. ¿No? Ahora fíjense que lo tengo con un menos, o sea que menos coseno cuadrado de x, la que me sirve es esta, menos coseno cuadrado de x, se me da vuelta acá, ¿no? Me queda mayor o igual que menos 1. Se me invierte la desigualdad, porque ahora lo tengo, multipliqué por menos 1. Entonces, toda esta expresión que está acá es mayor o igual que menos 1. Fíjense la oración completa, f de xy es mayor o igual que menos 1. O sea que siempre da más o lo mismo que lo que me daba en estos tres puntos. Por lo tanto, esta función tiene mínimos absolutos y los alcanza en estos tres puntos del interior de la región. Para poder ver si esos otros puntos son o no mínimos locales, vamos a poner acá, menos 1 es el valor mínimo de f. Ya vimos que con el dibujo no hay valor máximo. ¿Cómo podríamos probar eso? Bueno, no sé, podemos fijar un valor quietito de x adentro de la región, total para todos lados. Vieron que el gráfico se me iba para arriba para cualquier valor de x adentro. Entonces yo estoy segura
que, por ejemplo, si tomo, por ejemplo, si x es igual a 0, algún número lindo, f lo estoy evaluando en la recta x igual a 0, me queda y cuadrado menos 2i coseno de 0 que vale 1. Y como i no tiene restricción, yo sé que, por ejemplo, esto va a tomar valores arbitrariamente grandes, tan grandes como a mí se me ocurra. Si i es grande, por ejemplo, y positivo, esto tiende a más infinito. Entonces no va a haber un valor máximo para f. ¿Está bien? Todos estos valores, 0i para cualquier valor de i, están en el interior de la región y la función vale arbitrariamente grande. Así que f no tiene valor máximo. Les dejo como tarea, porque el video se hizo excesivamente largo, ¿qué pasa en estos dos puntos? No es fácil. Esto es al margen y queda por fuera de programa, sería, pero es interesante ver qué pasa en esos dos puntitos que encontré. O sea, evalúo f en los dos bordes, los dos puntos críticos del borde. Que en esa dirección, en la dirección de las rectas, eran mínimos, ¿no? ¿Se acuerdan de las parábolas coloradas que se pintaron en la función? Bueno, eran esos dos mínimos. ¿Cómo queda f? F valía, ya los evalué allá, me daba menos un cuarto. Estamos en este punto crítico y este punto crítico. Bueno, cuando uno evalúa f, vimos que acá hay un mínimo. Pero para todos los valores alrededor de este puntito, ¿la función me va a dar más grande? La respuesta es que en este caso sí, y en este caso no. O sea, la tarea consistiría en encontrar puntitos tan cercanos como a mí se me ocurra, a este punto que está acá, donde la función me dé menos que lo que vale en este punto. Acá vale menos un cuarto. Yo les puedo asegurar que si ustedes se meten por este caminito, ¿sí?, y juegan con la función, o sea, miren la expresión de f como hicimos recién, y evalúen, por ejemplo, cuando i es un medio, y estoy a la izquierda, de x se mueve a la izquierda de 7/3 de pi, o sea, estamos mirando, este es el entorno del punto, bueno, voy a encontrar puntos donde me da menos que menos un cuarto. Y acá, en cambio acá, este sí va a ser un mínimo local. Para cualquier xi que yo tome cerquita de este punto, que es el menos 2/3 de pi menos un medio, la función me va a dar siempre más que un cuarto. Y por lo tanto, este sí va a ser un mínimo local y este no. Si después quieren, me preguntan, me pueden mandar un mail y les mando cómo sería la demostración de eso. Tal vez para los interesados de matemática o cualquiera interesado me puede preguntar y se lo cuento, pero sepan que es algo al margen, ¿sí? No vamos a tener de este tipo de problemas, no tienen nada de este estilo en la vida. Bueno, creo que fue más que suficiente, queda todavía por mostrarles algún ejercicio, un videito con multiplicadores de Lagrange, que eso lo va a hacer Julián. Bueno, gracias por soportarme, si alguno llegó a escuchar hasta el final. Nos vemos.